Hola, soy Charles Linden. Quiero hablarle de la condición que algunas personas llaman trastorno obsesivo-compulsivo. Y digo que algunas personas lo llaman así porque yo no creo que se trate de un trastorno. No creo que constituya una condición independiente. Creo que es un síntoma de un trastorno de ansiedad. Le voy a explicar el motivo. Los pensamientos obsesivos son producto de la ansiedad. Se alimentan del miedo a lo que ocurrirá si no tiene esos pensamientos, si no realiza ciertos rituales. La ansiedad provoca los pensamientos obsesivos y provoca también toda una serie de manifestaciones de su ansiedad, como son el aumento de las pulsaciones, el hormigueo, el mareo, todas las cosas que se consideran como síntomas relacionadas con la ansiedad. Entonces lo que ocurre es que se pone ansioso. Y cuando está ansioso, sus patrones de pensamiento cambian. Entonces entra en el patrón de pensamiento de ¿y si ocurre tal cosa? ¿Y si se muere alguien? ¿Y si me muero yo? ¿Y si hay un accidente? Y lógicamente, su cerebro ha clasificado todo esto en una serie de acontecimientos. Así que usted se dice a sí mismo, necesito un mecanismo de control. De modo que, si no enciendo y apago esta luz 20 veces, si no camino por la calle de una manera determinada, si no abro y cierro esta puerta de una manera determinada, si no me lavo las manos cada tanto tiempo o 5 veces en los próximos 5 minutos, podría tener esta consecuencia. Y se imagina alguna clase de suceso resultante que podría ser totalmente catastrófico. Sabe que esto no tiene sentido, que lo que hay detrás de todo esto es su ansiedad. La ansiedad que le hace sentir que si no hace las cosas de una manera determinada, ocurrirá algo catastrófico. Sabe que no pasará nada si no se lava las manos de una manera determinada, o si no abre y cierra la puerta 5 veces. Sabe que, lógicamente, estas acciones no pueden ejercer ningún control sobre las cosas que no puede controlar. Pero es su ansiedad frente a estas situaciones lo que provoca esta reacción. Y este comportamiento se vuelve habitual. Al igual que la ansiedad, sus rituales obsesivos se convierten en hábito. Se arraigan profundamente en su psique. Y usted siente que no hay forma de escapar de ellos. Y la única salida es realizarlos. Muchas personas han acudido a mí con sus pensamientos obsesivos. Personas que llegan a realizar actos compulsivos y personas que no. El trastorno obsesivo-compulsivo le empuja a realizar estas acciones, aun a sabiendas de que no son lógicas. Algunas personas solo tienen pensamientos obsesivos, o pensamientos intrusivos, y a veces pensamientos muy perturbadores. Estos pensamientos no son menos obsesivos que las compulsiones, y forman parte del trastorno en la misma medida que las acciones, las compulsiones. Es solo que el proceso lógico de esos pensamientos no lleva a la realización de la acción última. Muchas personas tienen pensamientos obsesivos sobre hacer daño a otras personas, incluso a ellas mismas. Puede tratarse incluso de personas a las que quieren mucho, y no pueden quitarse de la cabeza estos pensamientos de hacer algo terrible, incluso de naturaleza sexual en algunos casos. Y son pensamientos extremadamente perturbadores, porque las personas creen que se están volviendo locas, que se trata de alguna clase de enfermedad psicótica. No existe tal enfermedad, porque el motivo de todo es la ansiedad, porque su cerebro tiene la capacidad, la facilidad natural de sugestión y la inteligencia natural de imaginar esas situaciones en su subconsciente y presentárselas de forma consciente. Conscientemente, usted sabe que son absolutamente disparatadas, pero no se deben a una enfermedad mental, son provocados por la ansiedad, y si se elimina la ansiedad, estos pensamientos obsesivos no pueden existir. Desaparecerán, literalmente. Serán suprimidos, eliminados al 100% en cuanto se deshaga de su ansiedad. Recapitulemos. Pensamientos obsesivos, actos compulsivos, pensamientos perturbadores no deseados, todas estas cosas se alimentan de la ansiedad. Al eliminar la ansiedad subyacente, desaparecen todas. Y reitero de nuevo que no existe el trastorno obsesivo-compulsivo. No puede existir como una condición independiente. Sin el trastorno de ansiedad, no puede existir el trastorno obsesivo-compulsivo. Espero que entienda esto porque es muy importante. Es la clave para que llegue a ser totalmente libre.
Es la clave también para que elimine totalmente sus pensamientos obsesivos. Así que el trastorno de ansiedad es el motor de las obsesiones, es lo que le hace realizar los actos compulsivos, es lo que provoca los pensamientos intrusos. Lo que tenemos que hacer ahora, pues, es trabajar en el trastorno de ansiedad, y el trastorno de ansiedad es el centro de esta condición. Como ya le dije, se elimina el trastorno de ansiedad, y odio este término, trastorno. No me gusta utilizar el término trastorno, es una expresión que la profesión médica ha atribuido a estas condiciones. No son trastornos, los trastornos son enfermedades, y esto no es una enfermedad. Usted no está enfermo, ni mental ni físicamente. Simplemente tiene una condición conductual. Su cerebro se ha reajustado en un nivel nuevo de ansiedad, y ese reajuste es lo que le está provocando todos estos síntomas, y sensaciones y pensamientos y compulsiones, pero eso no es un trastorno. Así que lo que tenemos que hacer es reprogramar su subconsciente, y hacer que comprenda que la ansiedad es lo que está provocando sus compulsiones y sus pensamientos. Socave la ansiedad, elimine la ansiedad y desaparecerá todo. Puedo decir esto por experiencia, porque he tratado a miles de personas con pensamientos intrusos leves, y con un trastorno obsesivo-compulsivo extremado. Y cuando trabajo con ellos para eliminar la ansiedad, todas esas cosas desaparecen. Entonces, ¿dónde se guarda? Es muy sencillo. Existe un órgano en el cerebro llamado amígdala. Estoy seguro de que me habrá oído hablar antes de él, en la página web y en los otros CDs y en el manual. La amígdala es el termostato de la reacción de ansiedad en el subconsciente. Es un órgano físico que controla el nivel de ansiedad. Y lo que ocurre es que, debido al estrés económico, el estrés laboral, el estrés emocional, el duelo u otros motivos, en realidad a veces resulta difícil identificar el catalizador de un trastorno de ansiedad, por el motivo que fuera, la amígdala se ha reajustado en un nivel de ansiedad mayor que el normal. A su mente le parece que eso es completamente normal, pero usted sabe conscientemente que su conducta no es normal, y está sintiendo todos esos síntomas que le están volviendo loco. Así que tenemos que centrarnos en la amígdala. El problema con la amígdala es que no podemos llegar a ella de una manera consciente. No podemos administrarle medicamentos, ni tampoco acudir a una terapia hablada, como la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, o a una terapia tradicional. Todo esto no servirá para reprogramarla. No sirve porque no se puede hablar con la amígdala directamente, porque lo único que entiende, y por tanto lo único que afecta a su conducta, es el trabajo que usted hace en sus rutinas cotidianas. Se la ha entrenado para la ansiedad. Lo que tenemos que hacer ahora es desentrenar ese mecanismo. Y lo hacemos de manera muy simple, al eliminar la conducta ansiosa que realiza cada día para mantener la ansiedad. Esto tendrá el efecto indirecto de eliminar sus compulsiones, eliminar sus obsesiones, eliminar sus pensamientos no deseados. Y funciona de verdad. Lo he visto ya tantas miles de veces. Se consigue esto utilizando el método Linden. Y no importa que lo llame el método azul, el método morado o el método Linden. Le puse ese nombre porque yo desarrollé la estructura que constituye el método Linden. Pero el método Linden es algo que han hecho todos los que han padecido ansiedad. Todos los que han padecido ansiedad y se han recuperado han utilizado el método Linden. No importa el nombre que le pusieran, ni que lo hicieran de forma consciente o inconsciente. Han utilizado este método para eliminar su ansiedad. No existe en el mundo ningún caso de alguien que se haya recuperado del trastorno de ansiedad haciendo otra cosa que lo que enseña el método Linden. Es la hoja de ruta para aliviar la ansiedad. Se lo prometo. Por tanto, tiene que creerlo. Y es un hecho científico. Así que lo que necesita hacer ahora es seguir el método Linden. Realizar los 9 pilares, eliminar la ansiedad. Esto se hace desafiándole cada día para eliminar los hábitos ansiosos que le empujan cada segundo del día. Socavar la ansiedad, porque a fin de cuentas, la ansiedad solo provoca sensaciones, no provoca síntomas. Los síntomas son algo que se asocia con la enfermedad, son una señal de que le pasa algo. Ese no es el caso de la ansiedad. Ya se trate de sus pensamientos obsesivos, sus acciones, sus compulsiones, o las pulsaciones aceleradas, temblores, sudoración, ataques de pánico. Cualesquiera que sean las sensaciones que atribuye a su ansiedad, no son síntomas de enfermedad física.
Por tanto, debe socavarlas porque no significan nada. Tienen la misma importancia que un picor en el centro de la espalda, donde no alcanza. Son molestas, pero inocuas. Vamos a ver algunas de las etapas que quiero que realice. Quiero que lea todo el contenido del pack del método Linden, que entienda lo que es la ansiedad, que entienda dónde se guarda, que entienda cómo le afecta, que entienda que los síntomas son en realidad solo sensaciones, que entienda que físicamente usted está bien, muy bien, pero tiene un trastorno de ansiedad, y es eso lo que está provocando sus obsesiones y sus compulsiones. Y al hacer esto, socavará el trastorno de ansiedad subyacente y eliminará todas sus obsesiones. Si usted necesita apoyo al realizar el método Linden, ya sabe dónde encontrarnos. Solamente debe ponerse en contacto con nosotros en caso de verdadera necesidad. No digo esto porque no queramos tener noticias suyas, sino porque la mera acción de buscar apoyo significa en realidad que está apoyando su ansiedad, que está reconociendo que tiene ansiedad. No le dé ya más credibilidad a sus obsesiones, a sus compulsiones y a su ansiedad. Este es el momento decisivo. Este es el día en que ha decidido que no tiene ningún significado ni función en su vida en absoluto. Y este es el día en que empieza a deshacerse de ellas. Y lo hará, se lo prometo. Póngase en contacto con nosotros si lo necesita. Ya sabe dónde estamos. Y ahora vamos a avanzar. Vamos a socavar su trastorno de ansiedad y eliminarlo hoy. Cuídese.